uno de los elementos más importantes en el mundo de los negocios es entender la participación y la importancia fundamental del recurso humano. Y muchas veces, como negocios, dejamos un poquito al lado sobre todo los derechos y las obligaciones. Y por ello, ante la ley existen pues artículos que marcan muy bien esta libre participación. Y el día de hoy tengo un excelente invitado que nos ayudará a entender precisamente esta parte de la defensa de los derechos laborales desde la parte de los sindicatos. Y por ello, en Negocios con Chispa, en esta emisión, vamos a hablar de los sindicatos, en especial de estos mitos del sindicato del seguro, de los trabajadores del seguro social en el país, y con su representante, el maestro Luis Marcos Robledo, que es el secretario general de la sección 21 aquí en Aguascalientes, al cual agradezco su tiempo, agradezco su espacio y su confianza. ¿Cómo está? Bueno, pues encantado de saludarte. Muchísimas gracias por el espacio y por estarnos aquí en tu programa. Muchísimas gracias. Hasta me trabé del nervio de lo que es porque yo creo que partimos de que hay un estigma de lo que son los sindicatos, cuando Correcto. no lo entendemos desde un derecho laboral. Claro, claro. Y aquí es donde hay que entender y partir, ahora sí como decimos desde el principio. El IMSS, uno de los principales empleadores de México, ¿y qué implica o qué retos hay como líder sindical? Claro. Sí, hay una frase que dice que ese estigma que los sindicatos somos un grupo de rebeldes. No somos un grupo de rebeldes, somos un grupo de trabajadores organizados en busca de la preservación y la optimización de los derechos, pero sin dejar de lado para lo que estamos contratados, ¿no? Obviamente sin el instituto o las empresas, para ayudarlos a cuidar efectivamente lo que son la productividad, la producción, en este caso nosotros los derechohabientes. Luis Marcos, ya tienes 3 años cerca de liderar el sindicato de la sección 21 en Aguascalientes. Mucha relación, mucha comunicación a nivel nacional, punta de lanza en muchas iniciativas. Pero también hay que entender si desde tu perspectiva has visto que hay una evolución de los sindicatos desde que se conocen en la historia a la fecha de hoy. Sí, la evolución ha sido que, yo nací en una generación donde había otro tipo de circunstancias, manifestaciones, marchas, y ahora la diplomacia impera. Yo creo que ahora estar como sindicalizado o como líder sindical en estos 3 años me ha enseñado demasiado. Nuestros trabajadores son más exigentes, la comunicación, las redes sociales, en segundos puedes enterarte de cualquier cosa. Eso nos ha obligado a que como líderes tengamos que estar más cerca de las personas y pues para poder ayudar y entender en dónde estamos parados. Y que de esto me lleva a entender, y por eso mi pregunta de esta evolución, porque luego yo creo de ahí parte este estigma de que los sindicatos en los años 50, 60, 70 eran unos y ahora tienen esta necesidad de negociar. Quiero así entender esta parte, claro. Y sobre todo de comunicar, que es una de tus grandes máximas en los discursos que he escuchado. Sí, y bueno, si me permites hacer algún tipo de remembranza, por ejemplo, desde que en tiempos revolucionarios con los mártires de Río Blanco, con los mineros de Cananea en Sonora, fueron los precursores para los movimientos revolucionarios, trabajadores organizados que sentaron precedente para lo que son las forjaciones de los sindicatos. En los años 80 se dio movilizaciones con los petroleros y con los ferrocarrileros. ¿A qué voy? Que todos estos tipos de movilizaciones y organizaciones modificaron la revolución, la historia de nuestro país, y en otro ámbito lo que es la Ley Federal de Trabajo con el artículo 123. Los ferrocarrileros lograron, junto con los petroleros, que los trabajadores trabajaran en ese entonces 6 días y descansaran uno con goce de salario. Las movilizaciones y la organización gremial creo que ha ayudado a la evolución de este país y a tenernos en este momento donde estamos. Y creo que el contexto marca la forma en que se hace esta revolución, ¿verdad? Uh-huh. A veces pensamos que los cambios los tenemos que hacer como muy suavecitos, muy natural, que eso sería lo ideal. Pero a veces hay momentos o movimientos muy bruscos que alteran cierto orden, pero para cambios positivos. Y me hiciste recordar que ahorita venía escuchando un podcast precisamente de lo que provocó la Revolución Rusa, y precisamente son movimientos de derechos laborales. Claro. Entonces desde ahí estamos hablando de los años 1917, 1918, donde empieza en Europa y obviamente tiene que repercutir en todo el mundo, y nosotros creo que nos tardamos, o sea, aunque ha venido pues compartiendo.
¿Cómo lo ves y cómo lo tomamos como sociedad? Porque de repente somos partícipes y de repente somos apáticos. Sí, fíjate que ha sido pues muy desgastante y muy comprometedor de nuestra parte el hecho de enseñarle a las personas que los derechos se defienden trabajando. Hay una frase de un líder nacional que el trabajo se defiende trabajando, y eso es muy ad hoc a este tipo de tiempos, porque si no trabajamos o solamente exigimos en un tiempo que la economía no está como para hacer grandes incrementos salariales, el hecho de que a lo mejor en este momento la sociedad no nos entienda por algún tipo de desabasto, por la infraestructura. Ha habido movimientos a nivel del gobierno federal donde no se ha invertido, por ejemplo, en mi caso de salud, durante cerca de 30 años. Y esa es una resaca. También venimos de una pandemia que nos ha generado una resaca en salud, una resaca en educación, etcétera. Es complejo porque si no nos involucramos todos como sociedad, como trabajadores, pues el sistema de salud en México estaría pues destinado a hacer cambios generales y sobre todo de conciencia porque a veces estamos acostumbrados a que todo se nos da tanto como población como trabajadores. Y eso es parte de lo que a veces ha generado un poquito de ruido en este momento, en la actualidad, para la sociedad. Que me hiciste tratar de ponerme un poquito en tus zapatos, sí, y se me revolvió el estómago. Porque tocaste un punto muy sensible, que obviamente es el tema de la salud. Sí. Entonces, ustedes representan, o tú como líder estás trabajando para estos derechos laborales de las personas que están en la primera fila de la salud. Correcto. Pero es un tema tan delicado porque es el que luego siente la sociedad. Entonces es un punto muy, muy sensible y donde tú tienes que estar como jugando con todas estas cartas y equilibrando. ¿Cuál es tu principal punto a ver en este equilibrio, en este juego de cartas, sobre todo en una posición como líder? Porque a final de cuentas estás en medio de toda una burbuja de situaciones, ¿no? Correcto. Sí, bueno, al estar inmiscuido en todo este tipo de pues me siento a veces como en medio de un huracán que alrededor está dando todo la cuestión económica a nuestros compañeros. El simplemente recordar que somos la seguridad social no solamente es salud. Nosotros atendemos a los derechohabientes antes de nacer, durante su niñez, en la salud y posterior a que se jubilan. También tenemos un centro de seguridad social que nos brinda actividades deportivas, culturales. La seguridad social nació en la Revolución Mexicana, bueno, de la Revolución Mexicana en tiempos de Cárdenas. Y el estar como representante sindical y tratando de mediar entre todas estas circunstancias ha sido difícil, pero no ha sido imposible. Creo que nos hemos ido adaptando. También le respondemos a gobierno federal, hemos trabajado también con los empresarios. Afortunadamente, esta cuestión generacional nos ha hecho evolucionar. Yo vengo de una generación donde los sindicatos eran a lo mejor un poco más de confrontamiento. La diplomacia ha imperado en la actualidad. Y eso nos ha hecho evolucionar tanto como personas, como líderes sindicales, y al instituto podernos comunicar también con nuestros derechohabientes, obviamente siempre en pro de ellos y de nuestros trabajadores. Me hiciste recordar uno de los primeros podcasts en donde platicábamos sobre el tema de liderazgo con Eduardo Infante, a quien mando un saludo, donde hablaba de eso precisamente. Han cambiado los contextos. Sí. No es lo mismo las necesidades de la revolución, ni siquiera de hace 10 años, al contexto que tenemos hoy. Las redes sociales, la globalización, muchísimas cosas. Sí. Han cambiado las instituciones, siguen cambiando, el mismo gobierno sigue cambiando. Y aquí hay un reto importante también de cambiar en este modelo de liderazgo. Y me gusta, y te había escuchado varias veces, y que ha sobrepuesto el tema de la negociación. Y no nada más con el ente, en este caso con lo bilateral, que es el IMSS, sino con todas las entidades que tengas que estar negociando para poder, trabajar con los agremiados, con los no agremiados y con la población que te toca esta parte. Entonces, ¿cómo sobrellevar y cuál es tu política principal?
Mi política principal pues, es como bien lo dices, la negociación, pero sobre todo la inclusión. Yo he estado tratando de ser inclusivo en la cuestión de todos los aspectos, jóvenes, los compañeros que ya tienen antigüedad como yo en el instituto, y esa parte no está peleada. Yo creo que el hecho de que algunos empresarios que dependen de sus trabajadores del Seguro Social, que nos conozcan y sobre todo que vean que a veces como sindicatos, porque también me ha tocado estar platicando con algunos otros compañeros que son líderes de otros gremios, los trabajadores del Seguro Social pues son los mejores de América Latina y no lo digo yo. Los mejores médicos están dentro del instituto, las mejores tecnologías están dentro del instituto. Fuimos bastión en la pandemia, como te comentaba hace ratito, y el estar inmerso en este trabajo me ha enseñado que la política sindical va más allá porque puedo estar comunicado con gobierno del estado, pues bueno, busco estar en todos los ayuntamientos del estado con el objetivo de buscar esa parte de la comunicación y sobre todo abrir puertas para que tanto los trabajadores como la población se beneficie. Algo que es muy cierto, que un trabajador respaldado, capacitado y sobre todo seguro en su trabajo va a desempeñarse mejor y así la empresa va a ir para adelante y eso va a repercutir en positivo hacia la derechohabiense que nosotros nos debemos. Y que si bien el IMSS como la parte contratante les da muchos beneficios, sí, muchas responsabilidades igual, ustedes como sindicato también trabajan en beneficios al otorgarse esto. Quiero que me platiques cómo funciona el sindicato y que la gente conozca, más allá de juzgar desde una apariencia, porque a veces ni siquiera conocemos estos modelos, claro, saber cuáles son esos beneficios. Me toca ver muchas de las actividades que incluso se llega a ser hasta un tema de convivencia y de unión al interior de los sindicatos. Claro, sí, como sindicatos, bueno, pues somos muy unidos. Somos un sindicato de 400, casi ya 500,000 trabajadores a nivel nacional. Estamos divididos en 37 secciones en el país. Cada estado tiene su representación a través de un comité ejecutivo. Está el secretario general y las diversas secretarías y subcomisiones. Aparte también tenemos delegados sindicales en cada uno de los unidades del IMSS. Y pues de ahí pues emana todo nuestro trabajo. Tenemos nuestros estatutos, nuestro contrato colectivo de trabajo. El contrato colectivo de trabajo para nosotros se ha vuelto como si fuera nuestra constitución política. De ahí donde está nuestro contrato, nuestros reglamentos, nuestros profesiogramas, que es lo que maneja la Ley Federal del Trabajo. Y recientemente, en septiembre, acabamos de pasar por la revisión de contrato colectivo de trabajo. Si me permites comentarte que en el 2019 nos cambiaron la Ley Federal del Trabajo. Eso modifica también nuestro quehacer sindical, en el sentido de que ahora nos vemos como una empresa donde le tenemos que dar satisfacción a nuestro cliente. Y nuestro cliente son nuestros trabajadores del Seguro Social. Las convivencias dentro del seguro, del sindicato del Seguro Social, pues son nuestros movimientos en la cuestión de los elementos estatutarios, congresos, consejos, y pues tú sabes que es una vibra muy, muy padre, porque aparte de presentar el informe, de decirle a la gente de manera clara, transparente, didáctica, ¿qué es lo que estamos haciendo como sindicato? Pues le damos acceso también a otro tipo de organizaciones pues que son parte del quehacer también sindical y autoridades del Estado. ¿Para qué? Pues para que vean que el Seguro Social tiene un sindicato organizado y sobre todo que busca el beneficio de los trabajadores y del instituto. Y que además, bueno, me he estado viendo ahí en sus redes sociales, he estado en contacto con las actividades, porque después pensamos que solamente es esa defensa del contrato, pero en el contrato viene especificado y me encanta que hasta con punto y coma, temas de días, de permisos, de autorizaciones, de escalafón, y eso también te ayuda a tener las reglas claras del juego. Y esto también implica una corresponsabilidad con la cultura laboral. Claro. Fíjate, nosotros tenemos ya 82 años como sindicato.
82 años, iniciamos nuestro primer contrato colectivo mesecitos después que nació el Seguro Social, en abril de 1943. Nuestro contrato colectivo, el primero, inició con 16 páginas. Ya en otra oportunidad que me vuelves a invitar, pues muchas gracias, te lo muestro. Es una reliquia de 16, 18 páginas, hasta con faltas de ortografía. Y ahora nuestro contrato colectivo tiene más de 500 páginas. Entonces ha sido el quehacer de generaciones anteriores a nosotros. Y pues nos ha costado. Y en esta revisión contractual tuvimos 130 modificaciones al contrato colectivo de trabajo, pero eso es por una buena negociación, un buen entendimiento con nuestro patrón y con el gobierno federal, que obviamente si verificara que los trabajadores del Seguro Social no ameritaran algún incremento salarial o alguna modificación a nuestras condiciones de trabajo, pues simplemente no se darían. Y afortunadamente en este año se dieron 130 modificaciones. Lo interesante de esta parte, Rosy, quiero comentarte que somos, creo que el único instituto o la organización sindical donde le permiten a sus trabajadores aportar las modificaciones a su trabajo. Y esto, como sindicato, pues nos ayuda mucho. ¿Por qué? Porque también como patrones van a decir, ok, ¿qué quieres modificar? Quiero modificar esta coma, este punto, pero nos sentamos con nuestro patrón y le decimos por qué es tan importante que lo modifiquemos. Y la modificación siempre viene de los trabajadores. Quiero comentarte también que la oportunidad la tienen los compañeros que son del instituto, pero las modificaciones siempre vienen de los trabajadores. No hay modificaciones por parte del instituto. Que eso, perdón, eso quería retomar. Sí. Porque al momento de llegar con un cambio, o sea, hay muchas partes involucradas. Muchas veces pensamos que es netamente la unilateral de gobierno, ¿no? Hay una reforma y se hacen los cambios. No, esa reforma implica muchísimos actores, empresariales, consejo coordinador, sindicatos, organizaciones, etc. Pero a su vez en esta bajada de la pirámide, ustedes tienen que aterrizar con el que está enfrente. Y una de las cosas que me hiciste recordar de precisamente de los orígenes de su sindicato es cómo han marcado que cada uno de los líderes sindicales a nivel nacional han aportado. Sí. Y una de las cláusulas que me llamó mucho la atención en una lectura fue que introdujeron ciertos cuidados especiales en ciertas especialidades que tenían contacto con la radiografía, por ejemplo. Cosa que a veces nosotros ya hemos dado por hecho y no sabemos que hay personas que están trabajando y ustedes velan porque esas personas tengan condiciones de seguridad de vida. Claro. Y ahí es donde nosotros nos desfasamos pensando solamente en ciertas figuras. Por eso la importancia de estar trabajando de comunicación uno a uno con el que está enfrente. Correcto. Sí, y los trabajadores nos comentan cuáles son sus necesidades. Nosotros somos portavoces y gestores ante el instituto. Y le decimos, ¿por qué es tan importante tener protegido a un trabajador? ¿Por qué es tan importante que a lo mejor la profesionalización de nuestros trabajadores, ahora con estas reformas laborales, ¿por qué es tan importante tener al personal capacitado, concientizado, que en un momento dado le pueda dar mejor servicio a nuestros derechohabientes? Yo te decía hace ratito que tienen los mejores trabajadores porque son los trabajadores que mejor se capacitan. La capacitación dentro de nuestro instituto es gratuita. Hacemos cursos monográficos, cursos que al trabajador no le cuesta nada. Las certificaciones, podemos hacer maestrías, doctorados dentro del instituto y son gratis. Oye, actividades como el draft médico que tienen. Es correcto. Que cuando yo conocía el concepto, yo le preguntaba al doctor Oscar, que le mandamos un saludo. Claro. A ver, explíqueme qué es el draft, porque yo soy basquetbolista. Ajá. Y para mí el draft es, en el deporte, los mejores. Y literalmente, ustedes hacen ese draft para que cada estado tenga a los mejores. Y es una competitividad que ayuda en cada uno de los estados. Claro que sí. Igual yo creo que vamos a invitar a ti y a tu equipo para que vivan la cuestión del draft. Se lleva 3 semanas en la Ciudad de México y algo que le celebro al gobierno federal que haya retomado la cuestión de capacitación de los médicos. Yo creo que el tema de salud y de seguridad y de educación son primordiales para todos los seres humanos y no solamente para los mexicanos.
En el caso de nosotros, lo que nos atañe es la salud. Nuestros compañeros que salen de la residencia después de capacitarse, primero hacen sus años de medicina, lo que es su servicio social, su internado, luego la residencia. En esta inter de la residencia, todos se van a localizarse a hospitales donde puedan realizar su especialidad. Yo soy de Aguascalientes, pero mi primer año me toca hacer aquí y después me tengo que ir a especializar a Guanajuato, a Jalisco, a la Ciudad de México. Y allá cuando terminan su especialidad se reúnen todos los especialistas egresados de ese año del Seguro Social y de externos también, porque son 3 semanas. Las primeras 2 semanas son para los egresados del Seguro Social y la última semana para los egresados del ISSSTE, de la Secretaría de Marina, de la Secretaría de Salud. Y competimos literalmente, te lo juro, que a veces es complejo. ¿Y qué le vendemos a los trabajadores que van egresando? La seguridad. La seguridad en Aguascalientes, la comunicación en cuestión de vías. Aquí les da risa a los de la Ciudad de México, pero me dicen, oye, ¿dónde está la sede sindical? Aquí a 5 minutos. Y literal, llegamos en 5 minutos. ¿Dónde está el hospital 2? A 5 minutos. ¿Dónde está el de zona 3? Claro, A 15. A 15. ¿En serio? Bueno, 25 con tráfico. Pero es eso, o sea, literalmente yo le decía, entonces ustedes van con sus mejores ventajas competitivas a traerse a los mejores talentos. Correcto. Para cada estado. Correcto. Y ahí es donde ustedes también tienen esa libertad de participación y esto pasa en un solo lugar para todas las secciones. Así es. Y bueno, y nosotros entramos en una competitividad de desventaja porque en zona norte les ofrecen un sobresueldo, les por duplican. El tema de la franja. Ajá, la vida cara. Ajá. Uh-huh. Y pues inclusive hasta llegan con algunas otras prestaciones que tenemos dentro del Seguro Social, que en ese momento nosotros no podemos darles. Pero es la necesidad de obtener este talento, como bien lo establecías, de tener a los mejores trabajadores. ¿Y quién se ve beneficiado? El Estado, Así definitiva. Es. Y una de las cosas que yo te lo presentaba, Aguascalientes siempre he considerado, espero no equivocarme y que siga siendo así, en punta de lanza en muchísimas cosas. Uh-huh. Porque comentarios de personas que dicen, es que yo voy a Aguascalientes a que me den servicios médicos ahí. Esto está hablando de el IMSS, en el estado que tiene alto nivel competitivo y que esto rebota y permea en todas las demás instituciones, porque muchos trabajadores del IMSS tienen sus propios consultorios. Claro. Y en la prueba está el crecimiento tan fuerte que hay de clínicas privadas en Aguascalientes. Sí. O sea, y cada vez más demanda. Ahorita tenemos mucha oferta. O sea, a final de cuentas, estas acciones que parecen solamente el sindicato permean a todo un desarrollo económico. Claro, sí, porque al traer nosotros a este tipo de talentos, también de manera directa beneficiamos a otros institutos de salud, al ISSSTE, a la Secretaría de Salud, a la cuestión privada. Inclusive por ahí nuestro presidente municipal de aquí de Aguascalientes nos invitó a una reunión por el tema del turismo médico. No sé si habías escuchado por ahí el término. Un par de meses, ¿verdad? Ajá. Lo comentaron. Uh-huh. Y esa cuestión del turismo médico tiene que ver como lo que hace la gente de Estados Unidos que baja a Mexicali, por ejemplo. Tú sabes que la cuestión de salud en Estados Unidos es muy cara. La seguridad social en Estados Unidos es muy cara. Entonces, lo que hacen es cruzan la frontera y vienen a México a atenderse. Desde una muela hasta una cirugía plástica. No sigan los dentistas. Efectivamente. Saludos a todos los dentistas. Sí, por supuesto. Y esta parte también ha beneficiado a Aguascalientes. Aguascalientes es una zona donde convergen muchos compañeros y personas que tienen la nacionalidad estadounidense y mexicana y vienen aquí al estado para estas fechas también. Para abril y diciembre son de las fechas que vienen ellos a atenderse desde la muela hasta otra cirugía. Mira qué interesante. Sí, la verdad. Sí, me platicaban, y traigo ahorita una laguna porque me platicaban de un caso de que en Aguascalientes solamente se atiende cierto grado de especialidad y vienen personas indígenas a ser atendidos aquí. Hay resguardos para ellos, para darles alimentación, hospedaje, los operan, los atienden, los regresan y luego los ayudan a regresar. O sea, de veras Aguascalientes en temas médicos, insisto, no seguimos aprovechando lo que sí tenemos en el estado y de lo que en la región viene y se alimenta, ¿no? Y eso es algo de lo que ustedes también permean gracias a todas estas actividades y a tener chiqueado al personal. Sí, pues
Pues la verdad sí somos muy consentidos dentro del Seguro Social. Muchos de nuestros trabajadores también laboran en otros institutos de salud y pues acá sí se me ponen muy chiqueados, sí se me chiquean de más a veces, pero creo que el complementar esta parte de que entiendan los dos factores de lo que es tener el Seguro Social o el sindicato del Seguro Social y trabajar en otro instituto, los ayuda a incentivarse a su quehacer diario. Creo que esta oportunidad de poder atender a la gente en sus etapas de mayor vulnerabilidad te hace crecer como persona. Sí, y además vamos allá a entrar a temas un poquito más personales Claro. del sindicato. Sí. Porque mencionábamos el tema del DRAP, de las capacitaciones, que mis respetos, yo cada vez que voy y veo una serie de capacitaciones, platicamos hace rato antes de entrar al aire, finanzas personales, Sí. que ya es un tema hasta de salud emocional, ¿no? Claro. Ya de estrés. Tenemos escuelita para padres también. También, o sea, todo repercute. Y tienen, por ejemplo, y lo mencionaste 2 veces, el tema de la atención a las redes juveniles y al tema de los jubilados, porque después excluimos estos 2 factores que literalmente están hablando del futuro y del pasado. Sí. Y esas son actividades que ustedes tienen y que sigue siendo muy fuerte, tanto activamente laboral en sus derechos, como hasta el tema social. ¿Qué pasa aquí cuando ya te involucras como líder, pero también en la parte personal con todas estas personas? Fíjate que a lo mejor esa es una de mis características, el hecho de tener, no sé, tener más corazón que razón. El poder vivir o palpar el pulso de lo que pasaba en las unidades. Para entrar al sindicato entré como la mayoría, ¿no? Por invitación, por curiosidad. Y eso después se me hizo una afición y después una carrera que finalizó en donde tú me conoces en este momento. Y el tener ese pulso y ese conocimiento de lo que pasaba a las personas, nuestros compañeros, gente jubilada que ya después regresaba a las clínicas y se volvía como un tipo de fantasmita que yo no conocía a nadie o que no le hacían caso. Me ha hecho empatizar mucho con ellos y preocuparme en quién vamos a dejar este sindicato en las generaciones futuras. Eso también me ha hecho ocuparme más que preocuparme, porque al implantar esa semillita en estos nuevos sindicalistas, pero que sea bien fundamentada, no solamente que sean trabajadores que quieren estar en el sindicato por a ver qué se siente ser sindicalista. Hay que ser, ahora sí que, pues, trabajadores que podamos seguir contribuyendo a esta parte. Yo te decía hace rato, tenemos 82 años de tener contrato colectivo de trabajo, pero eso se puede acabar en 2 si no lo cuidamos. Y si las personas que vienen atrás de mí no lo cuidan. Y eso es algo que yo les trato de inculcar a los muchachos. Les digo, es que ser sindicalista es ocuparse de todo lo que tenemos, pero de lo que viene a futuro. De la cuestión que está pasando en la economía, en la sociedad, en la política. El ser sindicalista no solamente nos resumimos a lo que es contrato colectivo de trabajo, es todo un panorama de trabajo. Hay que hacer conciencia social, conciencia cultural, conciencia económica, para que el día de mañana pues, podamos tener contrato colectivo de trabajo para rato. Y muy importante, y parece broma, pero ya hemos visto la historia de varios sindicatos que han terminado precisamente por no, y retomo tus palabras, por no tener el pulso no nada más al interior, sino al exterior, ¿no? De qué está pasando. Y aquí entramos a un tema que a mí me encanta en lo particular, que también es la cultura laboral. ¿Qué opinas de esta cultura laboral y qué nos falta? Porque sí tenemos líderes, organismos, sindicatos, a lo mejor también patrones que hemos trabajado en esta parte de estar abonando por los derechos, porque al final de cuentas a todos nos ayuda, pero después nos olvidamos también de la corresponsabilidad del colaborador o del trabajador como parte de esta cultura, ya sea sindicalista o ya sea solamente agremiado, que a veces nos desfasamos, ¿no? Nos sentamos en nuestros laureles. ¿Qué opinas? Pues, como te decía hace rato, es muy importante estar en la comunicación con nuestros patrones, con el instituto, porque la corresponsabilidad siempre va a ser primordial. Saber dónde estamos parados, dónde está parado el instituto y el hecho de que no somos enemigos.
No somos enemigos, somos parte de un mismo instituto, de un equipo, donde yo creo que podemos estar unidos en la cuestión del trabajo. Un instituto y un sindicato en comunicación corresponsables e involucrados sobre todo en la cuestión laboral, puede dar mejor resultado porque es un trabajador que está bien cuidado o garantizado su trabajo, va a ser un trabajador muchísimo más productivo, un trabajador seguro, con algunas prestaciones que son superiores a las de la ley, te puede rendir más dentro del trabajo. Y sobre todo que si tienes un trabajador que tiene un líder sindical, que está comunicado con su patrón, obviamente te va a generar muchísimo más tranquilidad y tú vas a poder llegar a tu trabajo con muchísimo más ganas. No, y que tiene que repercutir, y bien lo dicen los números, ¿no? Uno Claro. de los sindicatos más grandes del país. Mencionábamos una cifra de 400... Casi 480,000 trabajadores en a nuestro- nivel México. a ¿Y en nivel México nacional. más de 3,000? ¿Cuántos tiene en México? Digo, en Aguascalientes, En perdón. Aguascalientes tenemos casi 8,000. 8,000, no me fue muy corta. O Sí, sea, entonces ahí es donde tú te das cuenta y percibes que precisamente dices, es que yo quiero trabajar en el IMSS porque tenemos estas prestaciones. Claro. Y ahí es donde empieza esta mayor competitividad, porque de un gran mercado vas a elegir a los mejores. Entonces ahí es donde empieza a repercutir tener los mejores dentro del sindicato. Claro. Sí, ahora la cuestión de tener empleos fijos, empleos que sean respaldados por una seguridad, es muy importante. Temas como el outsourcing y otro tipo de contratación que se volvieron hasta de cierta manera algo que el trabajador sentía como inseguro. Sí, claro. Te daba la inseguridad el día de mañana saber si te iban o no a renovar tu contrato, o si el día de mañana te iban a pagar tus prestaciones, o si la empresa iba a cerrar o no. Tenemos ejemplos de empresas textileras que acaban de cerrar recientemente, o de algunas otras a nivel nacional como automotrices que se han solidificado en Aguascalientes, no así en otros estados. El ser sindicalizado creo que te da esa garantía, ¿no? Esa garantía de que vas a tener tu salario, vas a tener tu ahorro, vas a tener tu aguinaldo y obviamente va a repercutir en la seguridad social y va a repercutir en una familia tranquila que pues vas a poder simplemente mantenerla y poder sacarla adelante. Y que hablando de familias, yo veo en muchos de los aspectos que se vuelven familia, esa familia que escoges, Sí. por los eventos, por el apoyo, por ejemplo, los eventos deportivos, pues empiezas a hacer esa afiliación de cariño, ¿no?, hacia un organismo. Sobre todo esta identidad que genera el sindicato, que yo lo veo muy fuerte, y que eso también hay que sobresaltar porque es la manera de decir, pertenezco a algo, y ustedes lo trabajan muy bien en ese aspecto. Sí. ¿Cómo sigue creciendo, sobre todo en las nuevas generaciones? Pues ha sido un trabajo arduo. Hemos incidido en algo que en lo particular yo no tenía mucho conocimiento, como redes sociales. Las redes sociales sí han jugado un papel determinante, porque en un video de menos de 30 segundos, que algunos amigos me han ayudado a elaborar muy bien, por Oigan, cierto. que me parece. Esperemos que sí. Muy bien, somos referente nacional. En menos de 30 segundos le ayudamos a la gente a entender el porqué de las cosas. El porqué de las cosas, desde una invitación a un evento cultural, deportivo, hasta una ganancia en un contrato colectivo de trabajo. Alguien me decía que un trabajador informado es un trabajador defendido, la primera línea de defensa de un sindicato. A veces es complejo no solamente hacerle llegar el mensaje, sino decir, ¿lo entendiste o cómo lo interpretas? Eso es lo más importante, ¿cómo lo recibes? ¿Cómo lo recibes? Y pues esta cuestión de la tecnología nos ha estado ayudando a que en tiempo real a veces les vamos comunicando a los trabajadores qué es lo que estamos haciendo, qué hemos ganado o qué necesitamos, en qué necesitamos que nos apoyen. Y no apoya a Luis Marcos, porque a veces dicen, pues, el sindicato Luis Marcos. No, Luis Marcos me cae gordo y no. No, estamos hablando de cultura sindical
que es de conciencia gremial, que es el objetivo de un grupo de individuos que pertenecemos al sindicato para poder seguir defendiendo nuestros derechos. Oye, y te voy a meter un poquito en conflicto. Adelante. ¿Pero qué pasaría si yo fuera ahorita Santo Claus y me hicieras una cartita de el afiliado al sindicato ideal? ¿Qué características debe tener esa persona? Porque yo sigo creyendo que para pertenecer, lo dijiste muy bien, para yo poder recibir también tengo que dar. Y a veces es bien fácil leer los derechos, pero no leemos nuestras obligaciones. Y también al pertenecer a un sindicato somos partícipes activos. En esa cartita ideal, ¿cuáles son las principales características que tú dirías? Me gustaría que tuvieran estos elementos. Wow. Y no lo decimos, es para que usted se ponga las pilas y sea. Porque a final de cuentas pueden ser los siguientes líderes. Claro, ¿no? Y es muy importante y es una pregunta muy, muy interesante porque lo ideal sería una persona, un trabajador, obviamente que de esos trabajadores que tenemos, en la mayoría, que son los trabajadores silenciosos. Son aquellos que llegan a trabajar temprano, que portan su uniforme, que realizan sus actividades, que dan lo mejor de sí y dan un poquito más. Esos trabajadores, yo solamente le agregaría que fueran trabajadores que se interesaran por leer un poquito más lo que es su contrato colectivo de trabajo. Yo quiero que sepas que tenemos más derechos que obligaciones dentro de nuestro contrato colectivo de trabajo. Entonces, el trabajador ideal que se debe interesar por el sindicato es alguien que le interese realmente saber de dónde venimos. Saber que estos 82 años que tenemos como sindicato no han sido gratis. Por eso está esa frase de que abuelo millonario, padre rico, hijo pobre. No por cualquier cosa lo dicen. El tener esta fortuna que tenemos en el momento de las condiciones laborales que tenemos son para defenderlas y es para dar gracias. Por eso desde hace rato de los jubilados, saber de dónde venimos y sobre todo a dónde vamos a ir. Los trabajadores, el trabajador ideal es un trabajador informado, un trabajador participativo, un trabajador consciente, pero sobre todo que aquellos trabajadores silenciosos, como te menciono, que dan todo de sí y dan un poquito más día a día. Sí, y silencioso en el enfoque de trabajo, porque tú lo mencionas muy bien, hay que participar. Y yo creo que una de las ventajas o de las maravillas que tiene el sindicato son las asambleas y los congresos, donde tienen la oportunidad de hablar y de ser escuchados. Y después no tomamos estas oportunidades para bien. Pensamos que cuando nos abren un micrófono no entendemos la responsabilidad de tener ese micrófono abierto, sino el ser el portavoz de mejorar algo. Yo le sumaría esa parte, ser mucho más proactivos como sociedad. Sí, y sobre todo entender la responsabilidad que tenemos como sindicato y como trabajadores de la seguridad social. Ya te explicaba yo todos los ámbitos. O sea, el hecho de ver a un paciente o a un derechohabiente en su estado más vulnerable y que el día de mañana regrese y te salude con esa afabilidad, pues creo que es lo del servicio mejor pagado, ¿no? Yo tenía una paciente que cada cumpleaños me hablaba hasta que falleció y esto fue durante casi 12 años. Entonces eso habla del trabajo o del servicio que te da, el bien servicio, ¿no? De haber hecho bien las cosas. Me hiciste recordar la película del Padrecito y la del señor doctor. Sí, porque muy buenas. Eran figuras históricamente que a lo mejor les hemos perdido el valor de lo que implica en nuestra sociedad. El maestro, el doctor, en temas figuras espirituales, en la religión que quieran creer. Claro. Pero son esas figuras que representan ese valor y lo que tienen en sus manos de una persona, la salud y la educación y la formación. Y ha sido triste el hecho de que un día éramos héroes y al día siguiente pues, somos los malos. A veces en nuestras manos no está generar muchas de las circunstancias que los mexicanos necesitan. En infraestructura, en cuestión de calidad o de materiales. Pero te garantizo que el 99.9 de los trabajadores del Seguro Social dan lo mejor de sí. A veces pasan por circunstancias
personales que también nosotros estamos apoyándolos en la cuestión de personal, psicológicas, etcétera. Pero el que la población haya cambiado su óptica de un día para otro, donde un día éramos héroes y otro día volvemos a ser villanos, sí, es triste. Pero nosotros seguimos haciendo las cosas de una manera consciente, humana, y sobre todo, pues, sabiendo que los mexicanos nos necesitan. Y ahí vamos a estar, aunque no nos quieran, ahí vamos a estar. ¿Y sabes qué? Pero nunca lo había pensado de esa manera. Estamos hablando de discursos externos, ¿no? Así es. En donde nos volvemos, yo creo que también es el foco de las redes sociales. O sea, ya nos volvemos críticos, nos volvemos unas fieras para defender algo que ni siquiera estamos entendiendo el contexto. Yo les digo, es la tele, es el foco. La tele es tan egoísta y tan visual que solamente te voy a mostrar lo que yo quiero, pero no todo el contexto. No las horas capacitación, no me ha tocado ver en tus fotos recorridos nocturnos en todas las unidades médicas, a trabajadores. Escuchaba uno de tus discursos donde estaban muy felices porque iban a tener 1 hora o 2 horas más el 25 o el 24, cuando yo tengo 3, 4 días. Y no entendemos y no somos empáticos ante esas situaciones, que un doctor no va a estar con su familia el 25 o el 24, porque está atendiendo la vida de otras personas. Así es. Nos falta voltear a ser empáticos en lugar de ser críticos como sociedad. Me gusta ese mensaje con el que estamos ya en la recta final. ¿Algo más que quieras comentar? No, pues agradecerte el espacio, Rosy. Me encanta el formato, me encanta la manera en que llevan el podcast, el programa en la cuestión empresarial. Obviamente nuestros derechohabientes vienen de una empresa y pues nosotros atendemos casi el 80% de la población aquí en Aguascalientes. Es más de 1 millón de personas y obviamente también dependen 2 o 3 personas de ese trabajador. Entonces el seguro social es una bendición, al igual que nuestro trabajo, y la seguridad social es un modelo que la iniciativa privada debería de imitar. ¿Por qué? Porque un trabajador sano es un trabajador productivo, un trabajador capacitado es un trabajador productivo, un trabajador seguro, con condiciones laborales, es un trabajador productivo. Y por ende, pues la cuestión económica mejora para las empresas. Como líder, Luis Margot, te escuché hablar como muy a la par, y yo creo que siempre, no hay duda en eso, pero te escuché, y yo venía escuchándote con mucho en la mentalidad del sindicato, pero te escuché y platiqué con un líder empresarial, en donde si muchos aplicáramos estos valores, sin estos tabús, es decir, necesito ver qué está pasando con mi equipo de trabajo para retenerlo mejor, para darlo mejor, el reditúo viene solito. Claro. Aquí hay un contexto que es la salud y es a nivel nacional por un tema del IMSS, del instituto, pero escuché un líder empresarial y yo creo que hay que retomar estas palabras, estos modelos que me pueden ayudar en lugar de estarme peleando con situaciones que no están tanto, ni siquiera en mis manos. Claro. Y pues finalmente yo ya quiero terminar, pero no me voy sin antes la sección del ping pong. Ya te había advertido, pero no te las dije. Muy Entonces, bien, lo adelante, primero que se te venga a la mano. Muy bien. ¿Qué dirías o qué palabra dirías cuando hablo de sindicato? Pasión. ¿Liderar o administrar? Liderar. ¿El mayor reto de representar a los trabajadores hoy es? Tenerlos contentos. Sí, totalmente de acuerdo. Manden saludos. Positivos. Sí, aquí no aceptamos nada malo. IMSS, ¿vocación o sistema? Vocación. ¿Cuál es el mito que más te gustaría romper sobre los sindicatos? Que los sindicatos no son para privilegiados. Me encanta. ¿Negociar es ganar, ceder o construir? Construir. Si el sindicato fuera una empresa, que yo así ya te estoy viendo, ¿cuál sería su principal valor? El recurso humano. Ya regresamos al podcast, ¿no? ¿Lo más gratificante de tu cargo? El poder servir. ¿Y lo más desgastante? El tratar de servir. Y quedar bien con todos. Correcto. Sí, yo siempre les digo a los líderes, mis respetos, porque pues va a ser imposible quedar bien con todos. Correcto. Pero los resultados poco a poco se van dando y la gente los va reconociendo. Sí.
Un consejo rápido para un trabajador del IMSS o un agremiado al sindicato que se siente desmotivado ante esta situación o ante el contexto en el que estamos viviendo. Mi consejo sería que si siente que hay alguna circunstancia que no ha podido abordar, igual como sindicato siempre estaríamos abiertos para ayudarlo, para orientarlo, en cualquiera de las facetas biopsicosocial que él pudiera tener. Inclusive hasta, hace ratito en la cuestión creencias religiosas, hasta eso también. Digo que a veces actuamos como si fuéramos un cantinero, psicólogo, sacerdote, orientador, amigo. Entonces esa parte, a veces el escucha, el trabajador se va un poco más tranquilo, pero con el enfoque a donde, si necesita una cuestión médica, lo ayudamos. Una cuestión psicológica, lo ayudamos. Creo que a veces nos olvidamos que los trabajadores tienen esa opción de que son personas, son padres, son hijos, que a veces ese desmotivante los trae un poco apagados, pero mi consejo sería que nunca se olviden que tienen una mano y está en el Sindicato del Seguro Social. Y acérquense, porque de verdad me tiene sorprendida las actividades que tienen al interior y que se hace, si usted quiere, se hace una convivencia, se hace una familia, se hace esas personas que te pueden entender perfectamente lo que estás viviendo. Sí, claro, somos una familia, convivimos a veces hasta 8 o 12 horas diarias, multiplícalo por las guardias 3 o 5 días a la semana y prácticamente tenemos más tiempo conviviendo con nuestros compañeros que a veces con nuestra familia. Entonces, echarnos la mano. Por supuesto. Y finalmente, yo siempre termino con una pregunta. Y yo les digo, ¿cuál es tu chispa en la vida? ¿Cuál es esa característica que define a Luis Marcos? Esa chispa es ser gente, tratar de ser servicial y comprometido. Pues ahí está, usted ya conoció un poquitito más de Luis Marcos. No abordamos el tema, por ejemplo, que yo estoy segura que nos acompañes en otra. Pues esperemos, estoy segura que te voy a invitar. Muchas Me gracias. gustaría que tuvieras tiempo Gracias. de invitar, porque la parte familiar no la tocamos, pero es algo que en los sindicatos me tiene gratamente sorprendida, porque no nada más es ver al líder, ver al trabajo, ver a la comunidad laboral, sino también involucrar a las familias y lo que implica esta colaboración. Claro. ¿Te parece que lo dejamos en la siguiente charla? Para la dejamos, sí. Saludos a tu familia, también gracias, un abrazo, a todo tu equipo de trabajo. Muchas gracias. No sé si les quieres mandar un mensaje. Sí, por supuesto, pues más que nada en estas fiestas que están por venir, pues les mando un gran saludo a toda la comunidad del Seguro Social, a mi comité ejecutivo, a mis delegados sindicales, a todo el equipo de trabajo que es primordial para mí, que sin ellos no podría llevar toda esta carga laboral que llevo y estos proyectos que se han podido concretar, el equipo técnico, ha sido un gran consorcio y un gran consenso que se ha generado y me atrevo a decir que ha salido muchísimo más adecuado de lo que esperaba. No esperaba esa la respuesta del equipo de trabajo y les mando un gran saludo y mi agradecimiento sobre todo por llevar a Luis Marcos a estos 3 años de gestión y pues seguimos por otros 3 todavía. Pues mira, aquí yo espero verte menos de 3 años otra vez aquí supuesto. en esta sala, Será un gusto. en otro formato, porque estamos también evolucionando. Muy bien. Pero pues no me queda más que agradecerte y que la gente pueda conocer las redes sociales, en donde te puedes seguir, Claro, sí. Pues, que nos compartas la información. Pues prácticamente estamos en todas las redes sociales, estamos desde X a Facebook, en Instagram y también en TikTok también. Ya después les ponemos las redes para que... Sí, aquí en el cintillo, de todos modos, Luis Marcos, secretario. Marcos Robledo, secretario en Facebook. En TikTok también está como Marcos1719. En Instagram no me acuerdo porque es Luis Marcos 19, algo así, pero no se las mando. De todos modos, aquí las ponemos en el cintillo, si no en las ligas. Sí, y pues gracias. Muchísimas gracias, de veras, por tu tiempo, por tu disponibilidad y sobre todo por esta charla tan amena. Muchas gracias, les felicito por todo y pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Rosy Chispa Aguilar te agradece que me hayas acompañado, que hayas seguido esta charla. Te invito a que compartas el podcast y que hagas tus comentarios y que nos sigas en otra emisión más de Negocios con Chispa. Hasta la próxima.